Perfecto. Bien, entonces, hoy vamos a profundizar el tema de paradigmas y marcos interpretativos, ¿sí? Acá Ariana nos dice de que hay compañeras que siguen en la sala de espera. Yo los he aceptado a todos los que han ido esperando. Tal vez están preguntando en otra, o tal vez ya han entrado y no se han dado cuenta, o no sé. Yo todos los que están en la sala de espera los voy aceptando en el momento mientras que voy hablando. Así que capaz que ahora ya han podido entrar. Bueno, como para poder hablar y hacer una relación, vamos a plantear que toda la materia, ¿sí?, está totalmente interrelacionada. Y ustedes van a poder, cuando vean, por ejemplo, de la última unidad, lo ético-político en trabajo social, lo van a poder relacionar con los modelos en disputa, con los marcos interpretativos, con esto que tiene que ver con la recurrencia del obstáculo epistemológico y también con el tema de las ciencias sociales. Es decir, cuando hablamos de las ciencias sociales, decimos que es parte de las ciencias fácticas, pero que se diferencian de las ciencias naturales porque las ciencias sociales no son exactas, pero sí son rigurosas. Y ese es el planteo que tiene precisamente la autora con la que hemos trabajado, ¿sí?, en esta unidad. Por otro lado, vamos a ver dentro del texto de Miranda Aranda esta relación entre profesión, ciencia, disciplina científica, y vamos a poner en tensión todos estos conocimientos con la afirmación de que el trabajo social surge con todas las demás ciencias sociales, al mismo tiempo, ni antes ni después, sino al mismo tiempo. Y en cuanto al planteo del control social que tiene la profesión, es compartido por todas las profesiones que surgen, todas las profesiones de la ciencia social que surgen en ese momento, como la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la antropología. ¿Está? Dicho esto, vamos a irnos de lleno a lo que son los marcos interpretativos. Ya todo. Hoy vamos a trabajar un tema fundamental, precisamente marcos interpretativos. ¿Están escuchando la clase? Ahí está, Tami. Ahí está, bien. A partir de ello, vamos a trabajar algunos elementos que son fundamentales en relación a lo que son los marcos interpretativos. Para ustedes, ¿qué son los marcos interpretativos? Vamos a hacerlo al revés. ¿Qué son los paradigmas? Para mí son como situaciones en las que la sociedad lo ve desde distintas perspectivas. Vamos Yo entendí como que son las estructuras. Ajá. A ver quién más se anima. Un sistema de creencias, valores, ideologías, principios, premisas. Muy bien, eso es lo que hemos trabajado en el texto. Quiere decir muy bien que lo has leído. Excelente. Precisamente, pero les voy a tirar un puntito más, que comparte una comunidad científica. ¿Se entiende? Todo eso que dijiste, valores, creencias, ideología, que comparte una comunidad científica, pensando no solamente en el porqué, en los problemas sociales, sino también en la respuesta a esos problemas sociales. Esperen que voy a seguir admitiendo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, tal cual, yo lo comprendí como que, hola, buenas tardes, Buenas disculpen. tardes. No la saludé. Hay un marco científico que avala todo este marco interpretativo. Entran en juego las representaciones sociales, pero también debe ser avalado por este marco científico para poder comprobar o refutar ciertas teorías y demás. ¿Está bien?
No hay uno solo, y por eso hablamos de paradigmas o marcos interpretativos, matrices de pensamiento. Estamos hablando precisamente de romper con las representaciones sociales y con el sentido común. Aunque es verdad que muchos marcos interpretativos se sustentan en parte en las creencias y en los sistemas de valores de un determinado cuerpo social o de una determinada estructura social, ¿sí? Eso no lo vamos a desconocer, pero los marcos interpretativos responden específicamente a los consensos a los que llega una comunidad científica en relación a determinados temas, ¿sí? A determinados problemas, a la respuesta de esos problemas y a cómo abordamos o resolvemos o transformamos esos problemas, ¿se entiende? Específicamente, si vamos a lo que es un paradigma, precisamente, ustedes van a ver que en el texto yo se los hemos marcado con la profesora Karina en azul. Pero antes de llegar a este punto, me gustaría que la profesora Karina se presentara porque es la coautora de la mediación de estos textos. Y vamos a trabajar en conjunto este tema, ¿sí? Karina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Karina Núñez, soy licenciada y profesora en Trabajo Social. Trabajo en el Ministerio de Salud, en el programa de malformaciones craneofaciales, en el programa Proteger y como docente en el 109026 de Patria Grande de las Heras. Un gusto compartir con este equipo de cátedra un año más de adscripción. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cari, porque bueno, los chicos, las chicas no te habíamos presentado y es importante, nos hemos presentado todas, un poco incluso lo que hacemos como en el ejercicio profesional, así que era interesante que te pudieras presentar, y lo mismo invito al equipo de cátedra, si quiere aportar o quiere dar ejemplos de lo que estamos hablando, pueden aportar y dar ejemplos, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de marcos interpretativos o hablamos de paradigmas en sí, vamos a decir, como decías vos recién, que es un sistema de creencias, de principios, de valores, pero también fíjense de algo importante, que son premisas e ideologías que van a determinar una visión del mundo, una visión determinada del mundo y que es compartida por toda la comunidad científica. En consecuencia, el enfoque o paradigma en el que se inscribe un estudio X, cualquiera este sea, va a tener no solamente el cuerpo teórico, sino va a sustentar un método, un propósito, objetivos de la investigación, e incluso, fíjense qué importante, la manera de comprender las problemáticas y las estrategias para abordarlas, para enfrentarlas, para resolverlas, para modificarlas, ¿sí? Es decir, nos van a poner los límites dentro de los cuales resolvemos los problemas, ¿sí? Los paradigmas nos muestran entonces, si ustedes lo ven desde este lugar, una diversidad de formas de conocer. Y esas formas de conocer también se van a ir modificando en cada época, y por eso Kuhn habla de las revoluciones científicas, ¿sí? Específicamente nos van a dar una diversidad de formas del conocer, de actuar, ¿sí? Que van a ser comunes en determinadas comunidades científicas en cada momento histórico. Pero eso no podemos descartar que, pónganle, hay distintos modelos, marcos interpretativos en la misma época y que lo comparten. Lo vamos a ver después en la segunda unidad, cuando veamos, por ejemplo, la cuestión social clásica y la cuestión social desde de otros marcos interpretativos. Por ejemplo, cuando veamos en la segunda unidad también los modelos hegemónicos y las rupturas. Esas rupturas van constituyendo otros marcos interpretativos para resolver los problemas de un determinado momento histórico, pero también para pensar en esos problemas desde un determinado lugar. Entonces,
específicamente cuando hablamos de marcos interpretativos, hablamos de un paquete interpretativo, de una mirada del mundo, de un guión, de una estructura mediante la cual, ¿sí?, una comunidad científica analiza sensaciones, percepciones, acciones, comunidades, culturas, etcétera, pero también va a influir en lo narrativo, en el lenguaje. Fíjense, en el momento, hará 20 años, había una ley de niñez que se basaba en una ley que era la ley 1304, que era la ley de minoridad y familia. Hoy, ¿hablamos de menores? ¿Ustedes qué creen? De a uno. ¿Hablamos de menores? Sí, Maribel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que en este contexto hoy en día hablamos de titulares de derechos, no de menores. Bien, cambia el paradigma y fíjense cómo influye hasta en la manera que nos comunicamos. Entonces, ¿qué decimos? Niñas, niños y adolescentes. Y adolescentes. Y jóvenes. No hablamos más de menores, porque hay toda una connotación que sustenta ese término menor, que tiene que ver con una concepción, un paradigma, una mirada en relación a la niñez en un determinado momento. Fíjense entonces cómo influye. Vayamos al trabajo social y cómo influye también en nuestros léxicos. Durante mucho tiempo, cuando ustedes lean algo de Mary Richmond, hablaban de clientes. Nosotros, nosotras, nosotres, hace 30 años hablábamos de asistidos. De hecho, hasta hace poco se hablaba del asistente social. Cambió el paradigma del trabajo social y hasta cambió nuestro nombre. Disculpame. Sí. Sí, No, sí, sí. que en esto que decís y que me parece re importante, que algo que también charlamos con sus compañeros y sus compañeras en la clase pasada en la mañana, que en esto, ¿no es cierto?, del cambio del día, de la fecha de trabajo social, hablábamos de cómo la fecha anterior tenía una connotación religiosa y que tenía que ver, ¿no es cierto?, con una fecha en el calendario de la liturgia católica con la cuestión de la visita de la Virgen María a su prima Isabel, ¿no? Y fíjense cómo cargamos, digo, con esto de la visita, el visitador, la visitadora, ¿no? Bueno, después sumada la cuestión de la higiene, pero en esto que vos decís de cómo hay un paradigma que marca también narrativas. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo decir sujeto de derecho que decir cliente, que decir paciente, o que decir asistido, ¿sí? O cuando hablamos, decimos, bueno, el sujeto de nuestra asistencia. ¿Se entiende? Vos estás marcando, y fíjense cómo un marco interpretativo también influye en el lenguaje. Por eso es tan importante la incorporación y el análisis desde este lugar. Vayamos a las personas con discapacidad. Cuando nosotros nos posicionamos en el paradigma médico-rehabilitador, hablamos de discapacitados. Y desde el paradigma social, nosotros decimos son personas con discapacidad, porque primero, antes de adjetivar a una persona, tenemos que pensar que es una persona. Y les costó años luchar para dejar de ser un, entre comillas, objeto, para ser un sujeto, para ser una persona. Y no solamente eso, sino para que se den cuenta que la discapacidad no es una enfermedad. Que la discapacidad no es una enfermedad. Y fíjense cómo hasta el día de hoy seguimos creyendo eso. Les voy a dar un ejemplo. Ayer en la mañana me invitaron a un programa de radio que se llama Radio Rebelde en Buenos Aires. No que fui a Buenos Aires, sino por esto de la tecnología que nos acerca, ¿no? Y planteaban de que en la vacunación en Capital Federal se había implementado la vacunación para personas con discapacidad. Y una de las cuestiones era
que decía que todas las personas con discapacidad debían llevar certificado, el CUT, el certificado único de discapacidad, excepto las personas con síndrome de Down. Entonces yo me pregunto, digamos, tal vez quisieron en la intencionalidad hacer algo bueno, que no tengan que hacer tanto trámite, que no lleven certificado, pero detrás de eso, ¿qué representaciones sociales hay? La aportación de caras, ¿no? Que la persona con síndrome de Down se le nota la discapacidad. Fíjense, totalmente discriminativo. Después habían corrientes de decir que no todas las personas con discapacidad necesitan la vacuna, porque hay personas que son hipersanas, más sanas tal vez, específicamente que una persona con un problema cardíaco, con obesidad, etcétera, ¿sí? Y fíjense que no pensaron, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, obviamente es una persona que tal vez va a tener mayor, digamos, puede o no puede enfermarse, nadie está diciendo eso, sino para poder mantener el equilibrio, ¿qué utiliza la persona con discapacidad visual? Sus manos. ¿Cómo te conoce una persona con discapacidad? Te toca. ¿Cómo mantiene el equilibrio? Con sus manos. Entonces, ¿está más en riesgo? ¿Se entiende lo que les digo? Pero no podemos ver estas cuestiones porque las representaciones sociales, y acá vamos a lo que habíamos dicho antes, ese obstáculo epistemológico es recurrente. En forma constante lo tenemos que revisar. Si yo digo, tienen que traer CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, pero síndrome de Down no, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Qué estoy diciendo? Entonces, fíjense cómo influye. Si yo digo capacidad es diferente, también estoy diciendo algo, que no tengo que protegerte por ser persona con discapacidad, que sos una persona diferente nada más. Entonces vos sos diferente a mí, la Noelia, la Yami, la Karina, la Vero. Entonces el Estado no tiene por qué hacerse cargo, y tiene que ver con la connotación que fue fundamental en los 90. Dicho esto, es para que ustedes logren ver cómo el marco interpretativo también influye en lo dialógico, en la manera que nos comunicamos, ¿sí? Si yo te digo, voy a una reunión de personas adultas mayores y digo, pase abuelita, primero me llegás a decir abuelita, ¿sabes qué, no? Te persigo hasta, yo no soy tu abuela y lo menos que te voy a decir es un insulto, pero a lo que voy es que tienen nombre y apellido porque son personas, ¿sí? Aprendamos de ahora en más a tomar nota de la persona con la que trabajamos, de la persona que está allí, y no es lo mismo decirle abuelita, que decirle Verónica, que decirle Noelia, Yamila, Karina, Tami, Maribel, Alonso, Alfonso, Anaí, ¿se entiende? La identidad y los procesos identitarios también entran en juego en cada entrevista, y también eso es un marco interpretativo, ¿sí? Tiene que ver con un marco interpretativo. Entonces, a partir de esto, vamos a decir que los marcos interpretativos nos dan un campo de análisis y límites también, pero también nos apunta en relación a la comprensión de la acción social, a la comprensión de las políticas públicas, a la comprensión de las prácticas profesionales, de la intervención profesional. Es decir, todos los actores y las actoras sociales enmarcan una realidad que parece amorfa, amplia, y tiene ciertos límites. Y todas y todos los profesionales tenemos un paquete interpretativo para poder interpretar, valga la redundancia, esa realidad. Moldear las propuestas de transformación de esos espacios sociales. Tener diferentes análisis a esas manifestaciones de la cuestión social. Diferentes explicaciones. Y a partir de ello, diferentes estrategias de intervención, diferentes estrategias de abordaje en los problemas sociales. Es decir,
a partir de ese marco interpretativo, justamente abordamos los problemas sociales, analizamos los problemas sociales y explicamos los problemas sociales. Entonces, desde cualquier perspectiva que utilicemos, sea reconstructiva, sea positivista, sea hermenéutica, ¿sí? Hay determinado paquete interpretativo que va a influir también en mi lenguaje, va a modelar nuestro pensamiento, va a construir justamente los atributos sobre el mundo referencial sobre el cual voy a intervenir. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O no? Sí, profe. Entonces, llegamos a la primera afirmación, que es fundamental. Todas, absolutamente todas las experiencias externas e internas pueden ser categorizadas, tipificadas mediante esquemas mentales, es decir, mediante ¿qué? Marcos interpretativos. Muy bien, exactamente eso. Por lo tanto, los marcos interpretativos son una manera de interpretar la realidad, pero también entonces es una manera de accionar sobre esa realidad. ¿Se entiende? Es decir, mediante la aplicación de una percepción selectiva de esos problemas, también proyectamos deseos, necesidades, estados emocionales. Y moldeamos también los objetos de nuestra percepción. Y no solamente nuestra percepción, sino también influye en nuestro ser y en nuestros sentimientos. Miren, les voy a dar un ejemplo rápidamente para empezar a adentrarnos en cada marco interpretativo. Si algo nos parece injusto, nos duele también. ¿No les pasa que sienten dolor? Sí, totalmente. Por ejemplo, bronca, dolor, ¿o no? No es solamente sobre nuestra percepción, porque la metacognición influye también en nuestros sentimientos. Las injusticias, o miren, cuando uno está trabajando y tenemos al lado una colega o un colega maltratador, no lo podés tolerar. Es muy difícil, no se puede tolerar. Porque también tiene que ver con un marco interpretativo y estamos hablando de la violación sistemática de los derechos humanos. Estamos hablando también de un posicionamiento, ¿sí? Puede ser un colega propio de la profesión o un empleado de la administración, pero toda esta situación, si no te subleva y la naturalizás, sonaste. El obstáculo epistemológico es parte de tu realidad y es muy difícil, y por eso es importante el pensamiento crítico, por eso es importante la revisión, y las trabajadoras y los trabajadores sociales tenemos un instrumento que es fundamental, se llama la supervisión. Cuando hablamos de determinadas situaciones que no se exceden, para llegar a un acuerdo, para poder trabajar y ver ese tema con otras y otros colegas. A mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, trabajar con una persona que es un femicida, que ha sido femicida, digamos, que ha cometido un femicidio, para no voy a cometer el error de también adjetivar, ¿no? Pero la verdad que me cuesta, porque uno tiene una percepción y un posicionamiento. No sé si a todas mis colegas les pasa lo mismo, pero... Disculpa, tenemos como ese marco interpretativo, cada uno es subjetivo, entonces por eso nos va a costar trabajar con un femicida en el ejemplo que mencionás. Claro, o por ejemplo, ¿se entiende lo que les digo? Lo que tenemos que plantear que hay otros aspectos que tienen que ver con el derecho a y los aspectos de la inclusión. Sí, Yami, perdón. Dos cosas. Primero, por favor, quien no vaya a participar apague el micrófono porque se hace muy difícil escuchar. Segundo, no es que, en relación al ejemplo, no es que sí o sí tenemos que tener contradicciones o no. Digo, de pronto, muchas veces en función de la síntesis, de las reflexiones, de los conocimientos en los que
que vamos profundizando o no, es que se puede ir sucediendo esta contradicción a nivel personal, teórico, reflexivo, y que bueno, de pronto nos resulte como complejo trabajar en ciertas temáticas. Digo, y eso también es tener conciencia, ser responsable y tomar decisiones desde el lugar ético, decir hasta acá puedo llegar y hasta acá ya no puedo llegar. Digo, poder estar atentos a los procesos también que a partir de nuestro conocimiento, de nuestra reflexión teórica y de nuestra reflexión crítica, nos pueden ir sucediendo. Es eso. Profe, me surgió una duda respecto a esto. Sí. En el ejemplo que estábamos hablando de una persona que haya cometido, por ejemplo, un femicidio, que obviamente sería como muy difícil, y calculo que muchos y muchas, pero sobre todo muchas, nos encontraríamos frente a una contradicción, ¿no? Pero a su vez, como profesionales no deberíamos mantener como, no sé si cabe la palabra, pero como una objetividad profesional para resguardar también los derechos al que debe tener esa persona, más allá de que esté detenida, o digamos, a que se cumplan con los procesos, que se cumplan con los derechos humanos. Totalmente. Ahí. La objetividad, vamos a correrla un poquito, porque en realidad es medio difícil ser objetivo. Lo que está queriendo decir la Yami es que hay límites con determinadas cuestiones que uno puede y no trabajar. Cuando vos vas a cometer, digamos, en tu ejercicio profesional, en la intervención profesional, estás haciendo algo que no corresponde, lo que te está diciendo es que te corras, porque hay otras personas que lo pueden hacer. Lo que te está como por decir... ejemplo un psicoanalista que se ve que ha traspasado la relación tratante y entonces prefiere correrse a un lado. Sería más o menos eso, digamos, que si el profesional del trabajo porque social... somos seres humanos. Por ejemplo, tal vez temas que no te afectan. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, sí. No hay... ¿Puedo hacer una acotación respecto a eso? Que a eso se refiere Yami, o sea, obviamente no tiene que ver con vulnerar derechos, sino que hay una autora que justamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta perspectiva feminista, que a lo largo del tiempo vamos a ir también como profundizando, que es Donna Haraway, que ella habla del conocimiento situado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en este caso la objetividad, esta que dice la FLA, que bueno, que es difícil en las ciencias sociales, es difícil en las ciencias en general, porque siempre hay alguien que interpreta. O sea, siempre hay alguien interpretando un fenómeno, sea social hasta sea físico-natural. Entonces, la perspectiva del observador u observadora está siempre presente, pero ¿qué es lo que ella plantea? Bueno, que de alguna manera la objetividad va a estar dada en asumir el posicionamiento, o sea, claro, exactamente, la parcialidad. desde dónde uno se sitúa. Entonces, como dice la Yami, es decir, no es violar los derechos de la persona, ni decir porque sea femicida no va a tener derecho, por ejemplo, en la cárcel o en donde sea, a no estudiar, pero sí es asumir y decir, bueno, yo desde mi posicionamiento tengo un límite para el abordaje de esto, exactamente. Entonces, bueno, que otra persona, que otro profesional, que otra institución, o sea, es asumir el posicionamiento, y de alguna manera esto también tiene que ver con la perspectiva ético-política. En la perspectiva ético-política decimos no es no tener ideología, no es no tener posicionamiento, sino justamente la cuestión ética es el asumirlo y visibilizarlo para que otra persona también en todo caso pueda intervenir donde nosotras decidimos y también tenemos un obstáculo epistemológico, como decía la FLA, para hacerlo, porque no vamos a ser tampoco de alguna manera eficientes en esa intervención si nuestra perspectiva también está mediada por aspectos por los cuales, bueno, no vamos a poder hacerlo, ¿sí? Clarísimo, gracias. Había en el pre creo que vimos una tipo caricatura y demás que explicaba por ahí el rol del licenciado en trabajo social. Que mencionaba de que no somos como la Mujer Maravilla, de esa forma lo mencionaba y me parece un claro ejemplo por ahí acerca de los límites que tiene la profesión también. Exactamente, precisamente eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y también les digo sinceramente, como un ejercicio, ya ustedes el año que viene van a tener práctica, pero es importante
que cuando se mencionen a las personas con las que trabajamos, le podamos poner nombre y apellido, ¿sí? Que eso es importante también. Digamos, tomarnos el tiempo, ¿me puede decir su nombre o cómo se llama, qué sé yo? Si no te acordaste, puedes tener el legajo en la mano. Digo, es importante que esta relación, primero, disminuye esta desigualdad de poder que te da por estar al frente de una institución o ser la trabajador social de una institución donde tenés una gran desigualdad de poder y lo tenemos que asumir. Entonces, eso acerca, la persona puede plantear determinadas cuestiones, entonces es importante que esto, que fíjense que parece chiquitito, pero no es lo mismo que te diga abuelita, señorita, señora, qué sé yo, a que yo te diga Romina Vargas, que te diga Maribel Salcedo, digo, Agustina Silva, ¿se entiende? Tiene que ver, sí. Sí, también, por ejemplo, bueno, yo a algunos les he comentado que trabajo en un centro para niños con desnutrición, y una de las cosas que nosotros hemos incorporado desde el área nuestra es llamar a la mujer madre por su nombre, porque no es una mamá más. La mayoría de las otras profesionales, la médica, la nutricionista, es mamá, es una mamá más. Pero para nosotros, esa mamá, que no es solamente mamá, sino también es mujer, ¿sí? Nosotros la tratamos por su nombre, porque es particular su problemática que va mucho más allá de la desnutrición del niño, ¿no? Ingresa al programa por la desnutrición del niño, pero su vida, o sea, la persona va mucho más allá que la problemática en sí por la que ingresa a la institución. Entonces, esa relación hace que cambie, digamos, la apertura que tiene la otra persona también, con respecto al profesional, como vos decís, con respecto a ese poder, ¿no? Que a veces que la otra persona se siente como más chiquita, ¿no? Porque está enfrente del profesional. Entonces, fíjense cómo... Flavia, quería hacer, digo, como qué importante es desde este lugar y desde el aporte que vienen realizando, reconocer, develar cuál es nuestro posicionamiento a la hora de intervenir. Digo, cuál es nuestro marco interpretativo, qué es lo que nos va a permitir decir o reconocer cuáles son las acciones que vamos a realizar en función de ese marco interpretativo. Totalmente. Entonces, fíjense qué importante, digamos, es tan importante que tienen este análisis de los marcos interpretativos, los esquemas, las narraciones. ¿Por qué? Porque también construyen un análisis, construyen un marco también en el cual vamos a resolver o vamos a trabajar sobre las problemáticas sociales. Entonces, estos marcos interpretativos van a constituir modelos cognitivos que van a guiar, fíjense, la construcción de lo que pasó, del presente, pero también del futuro, una metodología pertinente del análisis para la acción, tanto de las políticas públicas, las manifestaciones, la cuestión social, y también una manera de revisar el obstáculo epistemológico, las representaciones sociales y el sentido común. Esto es fundamental, porque precisamente las ciencias sociales, y en particular el trabajo social, ¿sí?, los marcos interpretativos son fundamentales al modo de ver, analizar, interpretar esos procesos sociales. Y a partir de ello, también, ¿qué tipo de investigaciones realizamos? ¿Desde dónde? Si utilizamos metodología cualitativa, cuantitativa, si triangulamos. Por ejemplo, podemos analizar una determinada concepción de realidad, de sujeto, de persona. A partir de ello también las distintas metodologías y técnicas que vamos a utilizar en la recolección de información en cada una de nuestras intervenciones o específicamente cuando hablamos de investigación científica. Dentro de los marcos interpretativos, ¿sí?, específicamente, vamos a hablar de que hay
Vamos a hablar de algunos paradigmas o marcos interpretativos clásicos y vamos a hacer alusión también, a partir de ello, cada uno de esos marcos interpretativos como la mirada del trabajo social. Vamos a empezar con el positivista. Fíjense los nombres. Positivista, esperen que voy a aceptar, admitir, bien. Positivista, fíjense, distributivo, cuantitativo, también llamado empírico o analítico, ¿sí? El positivismo, ¿sí? Precisamente se basa en un lema y en un método que es la observación. Y acá, en el texto que le hemos preparado, hemos traído, no sé si ustedes han leído El Principito. ¿Han leído El Principito? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, El Principito, obviamente, el sustento del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Imagínense que es todo lo contrario a lo que plantea el positivismo, que lo fundamental es lo observable, es todo lo contrario, ¿no? Pero en una parte, en el libro El Principito dice algo así. Los mayores se entusiasman o les entusiasman las cifras. Y les hablan de un nuevo amigo, si le hablas de un... Esperemos que estoy aceptando a gente y a gente y a gente. Si le hablas a un nuevo amigo, nunca van a preguntar lo esencial. Jamás te preguntarán o te dirán cómo es el timbre de su voz, qué juegos son los que les gustan, colecciona mariposas, pero sí van a preguntarte qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Entonces, preguntando todo eso, solo creerán conocerte. Fíjense qué importante, justamente todo lo contrario al planteo del positivismo. El positivismo habla de que, precisamente, el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Rocío Vicky me ha pedido ingresar ya por octava vez. Y le acepto, pero me dice que está en sala de espera. A ver, esperemos un minutito. Le acepto, pero no... ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? Sí. ¿Cuál es todo, amor? ¿Lo último del Principito del positivismo? No, lo que dice el amor como principio, y bien. ahí me perdí. Bien, 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 perfecto. En el pensamiento de Augusto Comte habla y tiene como esta frase que dice así: el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Entonces, para Comte, fíjense, habla de la base, del orden como base y de progreso como fin. ¿Alguien ha analizado la bandera brasilera? Tiene una frase bastante parecida en su Claro, en la dice bandera. Orden y progreso, creo que dice. Bien. Tiene que ver la influencia del nacimiento, digamos, de la identidad del Brasil, surge medianamente con el positivismo, orden y progreso. ¿Qué decía la generación del 80? Orden y progreso. ¿Y qué se entendía por orden? Era la aniquilación de los pueblos originarios. Pero bueno, independientemente de lo que entendían como orden, tiene que ver con toda una concepción de un determinado momento histórico. ¿Sí? Entonces, a partir de esta concepción, para Comte, para el positivismo, conocer científicamente es conocer verdaderamente. No busca las causas primeras y últimas de los fenómenos, porque eso, ¿saben qué? Escapa a la observación, al campo de la observación. De hecho, Comte dice que todos los científicos tienen que tener un buen desarrollo de los 5 sentidos: olfato, vista, tacto, ¿sí? Oído. ¿Por qué? Porque plantea
Específicamente, ¿hay alguien que está hablando? ¿Me hablaron? Nicolás, ¿me estás hablando? Me parece que no, Fla, porque se muteó, lo muteaste Ah, vos. bien. Perfecto. Entonces, fíjense el método de la observación como excelencia, por eso el científico tenía que tener un buen desarrollo y tenía que tener los 5 sentidos en perfecto estado, ¿sí? El paradigma positivista se desarrolla en los siglos XIX y XX y surge posterior a la Revolución Industrial. Los referentes fundamentales, sigo aceptando a esta chica Rocío Vicky y no sé qué pasa. La acepto y no pasa nada. Bueno. Profe, acabo... ¿Sí? No se escucha nada, perdón. Escribilo, no se escucha. Dice que si le... digamos usted que ella quiere y no puede. No, le he aceptado millones de veces y no pasa nada. Que salga y vuelva a intentar, capaz. Que salga y vuelva a intentar, capaz. Bueno, específicamente, cuando hablamos del positivismo, ¿sí? Hacemos alusión a autores como Comte, Durkheim, Kuhn, Popper, Lakatos, digamos. Hay una serie de autores que plantean esta mirada y utilizan el método de las ciencias naturales en las ciencias sociales. Fundamentalmente, ellos rechazan cualquier tipo de metafísica y plantean que la razón se tiene que someter a la experimentación y a la observación. Y acá ve Comte a la sociedad como una máquina, ¿sí? Y plantea que justamente como engranajes, hay un engranaje, otro engranaje, y si la máquina, si uno de esos engranajes funciona mal, afecta al todo. Durkheim dice, no es una máquina la sociedad, la vamos a ver como un organismo vivo, donde cada una de esos miembros de esas partes del cuerpo funciona en interrelación con el resto de las partes. Si una de esas partes se enferma, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? A una pierna me da gangrena, ¿qué hago? Corto la pierna. Entonces, fíjense cómo eso influyó en el cuerpo social, en la mirada que ellos tenían de cuerpo social, que las cárceles, los neuropsiquiátricos se hicieron alejadísimos de las ciudades porque supuestamente la manzana podrida podría el cajón. Entonces, se separaba a esa parte del cuerpo enfermo y se reemplazaba. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es que la sociedad, que el sistema funcionaba bien, que lo que había que hacer era adaptar a esas personas que estaban desviadas, anomias, desajustadas. Obviamente a partir de las profesiones del control social. Se trataba de ajustarlas, ¿sí? Específicamente. En esta mirada, ¿cuál será la mirada del trabajo social, Karina? Ahí activé el micrófono. Dentro del trabajo social, bueno, esta mañana dimos varios ejemplos y me parecía que era interesante poder hacer esa referencia, que el trabajo social de alguna manera hace una búsqueda como disciplina para hacerse un hueco entre las ciencias sociales y ser reconocida como tal, digamos, en ese momento, ¿no? De ahí es donde viene el afán por cuantificar, por encontrar explicaciones sociales y las causas de esas explicaciones. Un autor, Gibbs, en el 2001, dice, esto ha sido útil ya que aporta una teoría del conocimiento y explicación de los problemas sociales, una práctica eficaz de investigación sobre la solución de problemas,
capacidad predictiva y herramientas para medir el progreso y la efectividad de diferentes intervenciones. Su visión, digamos, en este marco interpretativo es lineal de la causalidad, la supuesta objetividad del investigador y la creencia en la universalidad de sus conclusiones, que hacen de esta perspectiva poco idónea para el análisis en profundidad de los problemas sociales. El trabajo social entonces asumió el esquema verificacionista, donde hay una configuración estática del modelo y restó importancia al descubrimiento significativo en relación a las carencias y las estrategias desarrolladas por los sectores sociales afectados. Pensemos en esto para tensionar, Cari. Si estamos hablando de que los sujetos, las personas, estas personas entre comillas, anómicas, desviadas, que hay que adaptar, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de análisis para que esta persona que no logra adaptarse al sistema se adapte? Y acá tenemos el surgimiento prácticamente de las ciencias sociales, por ende, por ejemplo, el planteo del método de Mary Richmond. Acuérdense que es positivista, ¿sí? Investigación, diagnóstico y tratamiento. Claro, eso iba a decir, en el marco interpretativo positivista, nosotros tenemos autores como Alwin de Barro, Anderek, Kirchnerman, Bunge, quienes plantearon esto justamente, la importancia del método, es decir, de realizar el diagnóstico, elaborar el plan de acción y ver los resultados de ese plan de acción. Y un ejemplo que podemos aludir es cuando nosotros hablamos de la familia funcional o disfuncional, por ejemplo, ¿no? ¿A qué nos referimos con este término? ¿Qué idea tenemos como trabajadores sociales de poder decir, de clasificar a la familia, cuando las familias no son clasificables, digamos, ¿no? No podemos hablar de un tipo específico de familia, hay diferentes familias. Entonces, digamos, una forma de replantearnos esto es desde qué lugar miramos nosotros para poder hacer un análisis con el sujeto, la sujeta, o los sujetos y las sujetas con las que trabajamos. Digamos, esto si quieren hacer algunos otros ejemplos sería como interesante, porque me parece que lleva a explicar desde qué mirada nos posicionamos. Cari, pensando en un ejemplo, en la intervención, que por ahí está bueno, o sea, el positivismo lo que plantea, digamos que le da justamente mucha importancia a lo observable. Lo que dice que lo que se escapa de la observación, ¿sí? O sea, no sirve, digamos, a la hora de investigar un problema social. Lo que escapa a la observación. Entonces, por ejemplo, y es como que los pasos de la investigación son de forma mecánica. Entonces dice que si yo puedo explicar algo dentro de lo que observo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación de familias que viven en situación, por ejemplo, de barrios marginales, y de lo que observo, yo deduzco en esa investigación que todas las familias que viven en barrios marginales, por ejemplo, tienen como cierta característica, no sé, con respecto a la vestimenta, ¿sí? O sea, no sé si se entiende el ejemplo. O sea, es como que deduzco dentro de lo que observo y generalizo. Eso es lo que hace, digamos, la observación positivista, ¿no? Bien, y acá no vamos a entrar en el método inductivo-deductivo, pero tiene que ver con esto, por pertenecer a un determinado lugar, tiene tales o cuales características sin ni siquiera haber podido trabajar, entrevistar, reconocer sus sentimientos, reconocer sus vivencias, las historias de vida, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, digo, como para cerrar el ejemplo, en el caso que yo les contaba de desnutrición, yo puedo decir que un niño que está con desnutrición tiene que ver con problemas, digamos, económicos, estructurales, ¿sí? Y que proviene de un barrio, digamos,
con características marginales. Entonces estoy como ampliándola, o sea, estoy, digamos, no estoy teniendo en cuenta otras características, sino solamente lo que yo puedo observar y generalizar a grandes rasgos. O de creer que porque alguien vive en un barrio X es delincuente. Exactamente. Y les digo, Sí, cómo estamos reseteados, que cuando ustedes llegan con el GPS del auto, yo llego a determinados lugares y me pone zona roja, zona peligrosa. El mismo GPS me lo dice. Claro. Incluso hay teorías, ¿no? Desde las teorías de las problemáticas del delito, que hablan de determinadas características naturales de las personas delincuentes, ¿no? Llamado Lombroso, que nosotros hemos estudiado, digo, como que determinadas características de la persona la hacían delincuente o no. En cuanto a, también hablábamos de esto del lugar que nos ponen como trabajadores sociales a la hora de tener que realizar determinadas acciones esperables, digamos, desde las instituciones o desde los equipos de salud o los equipos donde trabajemos, cuando nos refieren que como trabajadores sociales debemos realizar determinada acción, como por ejemplo, si no traen a control a un niño, llamar al ETI o llamar a la policía porque no concurre al control, sin poder primero analizar qué pasa en la familia o qué situaciones está viviendo. Digamos, eso, yo porque trabajo en salud, dije equipo de salud, pero digo, se da mucho en el sentido de que inmediatamente ponemos a la familia en el lugar de culpabilizarla por determinada acción. Perfecto. Bueno, pero eso sería un poco la crítica que nosotros hacemos a este marco interpretativo, pero a la vez este marco interpretativo dio elementos organizativos, nos permite interpretar también la realidad, analizar las variables sociales, culturales, económicas, que conforman los espacios donde nos desempeñamos. Es decir, necesitamos de este marco para poder generar teoría, necesitamos saber sobre familias para poder interactuar y acercarnos a la realidad. Es decir, nos brinda herramientas que de alguna manera nos necesitamos para poder desarrollar nuestra profesión, ¿no? Nos permite sistematizar nuestra acción, dar cuenta de nuestra tarea. Y bueno, vuelvo a decir un ejemplo que referíamos en el texto, del nomenclador, el nomenclador nacional de trabajo social, que en algún momento, como nosotros no estamos dentro de las prestaciones aranceladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, cuando se fue a hacer el planteo en la Superintendencia de por qué no nos incluían a los trabajadores sociales, lo cual dificultaba a la hora de tomar un cargo directivo de algún centro de día, por ejemplo, o de cobrar esa práctica, digamos, la tenían que cobrar otros profesionales y pagarla al trabajador social. Cuando se fue a hacer ese planteo, era como, la respuesta fue, pero ¿cómo medimos su práctica, digamos? ¿Cómo medimos su accionar? ¿Cómo medimos la entrevista? ¿Cómo medimos el informe social? ¿No? Entonces, digamos, de alguna manera, esto nos llevó a replantearnos, a decir, bueno, tenemos que cuantificar la práctica, porque de alguna manera desde otro lugar nos pedían esto para poder incluirnos. Entonces, bueno, digamos, es un ejemplo de cómo los marcos interpretativos son necesarios, digamos, a pesar de que hagamos críticas y podamos decir que nos gustaría pararnos o que nos paramos a la hora de nuestra intervención desde otro de los marcos interpretativos. Fla, puedo aportar algo en relación a lo que dice la Cari que me parece súper interesante, que también es importante para poder hacer esos análisis, como dice ella, de qué nos aportan, porque siempre algo aportan, ¿no? Es también contextualizarlos en términos históricos, ¿no es cierto?
Y en un contexto en donde la ciencia de por sí empieza como a constituirse, ¿no es cierto? Y lo hace de la mano, digo, pensemos que están saliendo de la Edad Media, en donde personas que opinaban distinto al paradigma teocéntrico, o sea, eran de alguna manera, ¿no es cierto?, hasta quemadas vivas. Bueno, o sea, hubo toda una movida, una corriente, ¿no es cierto?, en donde las ciencias, sobre todo las físico-naturales, las biológicas, empiezan, ¿no es cierto?, a constituirse como ciencia de la mano de este paradigma que menciona Cari. Entonces, las ciencias sociales no escapan tampoco a eso, son también producto de ese contexto en donde, como bien dijo la Flavia al empezar la clase, lo hegemónico para hablar en términos de ciencia venía de la mano de este método. Después las ciencias sociales pudieron empezar a correrse en función, bueno, de las críticas a este paradigma, que ahí las chicas van a continuar en el próximo paradigma, pero que de alguna manera sirvió, lo hegemónico muchas veces también contestar a eso hegemónico, bueno, también es lo que permite también empezar a posicionarse en una arena de disputa en donde lo social no era ni siquiera considerado una ciencia. Claro. Fíjense Totalmente, qué importante. de acuerdo. La encuesta permanente de hogares, ¿sí? O por ejemplo, el censo que se hace cada 10 años, son datos duros, son datos cuantitativos, pero son muy importantes a la hora, por ejemplo, de localizar o de determinar, por ejemplo, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, la expectativa de vida al nacer, etcétera. Digo, hay determinados índices, indicadores que no los podemos desechar, ¿sí? Y que, por ejemplo, después de muchísimos años de investigación, no les voy a decir la cantidad de años, si no me van a sacar la ficha de la edad, y no tengo ganas, pero digo, después de muchísimos años, les digo que la metodología que a mí, en lo personal, y al equipo con el que trabajo, nos ha resultado más, es triangular. Triangular información y tensionar con los datos que parecen duros, que no son tan duros, pero sí, por ejemplo, en relación a las personas que acceden al CUT, y son datos. Y ese dato que parece duro, ¿sí? Yo te digo, bueno, me doy cuenta que hay un 10% de la población, ¿sí?, que es con discapacidad en la Argentina y en el país. Y con eso también mis políticas se pueden orientar a ese dato también. Por más que después le haga la entrevista, analice las representaciones sociales, vea las barreras, pero si no tiene escalera y no tiene, por ejemplo, rampa, es un dato duro. Es un dato observable, ¿se entiende? Sí, nosotros nos posicionamos también desde la crítica constructiva, ¿no?, al paradigma positivista. El certificado único de discapacidad también sería cuestionable, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Fíjense, de hecho, el certificado único de discapacidad, si bien ahora se hace en equipo y se accede en equipo, para poder acceder necesitas empezar con un certificado médico. Claro. Y estamos diciendo que la discapacidad no es una cuestión de enfermedad, no es una cuestión de salud, ¿sí? Es más, cuando yo era la coordinadora nacional de pensiones, me senté con la gente del círculo médico para poder trabajar el tema del CUT y para poder ver cómo lo podíamos relacionar, para que pudiéramos acceder fácilmente a los certificados y qué sé yo. Y me decían, doctora, en ese momento yo no tenía el doctorado, y le digo, no, yo no soy médica. Bueno, entonces manden a alguien idóneo. Claro, está bien. Profe, en esto que usted comentaba de la triangulación, ¿podría pensarse algo así como que el paradigma positivista es como, a través de la observación, un primer recorte que de alguna manera nos da como unas categorías básicas duras de datos, y que después se podrían ir agregando capas desde otros marcos interpretativos? ¿Podríamos pensarlo por ahí? Sí. Más o menos eso sería la triangulación, digo. Sí, específicamente cuando ponemos en tensión. Yo te digo cuánto es la desocupación en Mendoza, de acuerdo a tal medición X, que define que la persona desocupada tiene tales y cuales es la persona que ha buscado en los últimos 24 horas trabajo, ¿sí? Yo tengo ese dato y digo, hay un 10% de desocupación en Mendoza, ¿sí? Ahora bien, no es lo mismo una persona desocupada que tiene un título a una persona desocupada sin título. No es lo mismo una persona que
tiene o responde a procesos de pobreza que tienen que ver con lo estructural de generación en generación, que al nuevo pobre. ¿Se entiende? Que es una persona que cerró la empresa y en este momento se quedó sin trabajo. ¿Se entiende lo que les digo? Totalmente. Entonces, cambia, el dato es 10%. Ahora, perdón, las particularidades son las que estudiamos a partir de los métodos más cualitativos. Dale, Cari, perdón. Sí, que Romina, cuando hablamos de triangulación es un término que se usa básicamente en la investigación, y la triangulación es el uso de la metodología cuantitativa y cualitativa. Eso, para aclarar. Bien. A partir de ello, me están dando el pie, ¿sí? ¿Para qué? Para plantear que el positivismo se va a situar del lado del utilitarismo y del pragmatismo. Porque para el positivismo, fíjense qué importante, el conocimiento debe ser útil. Entonces, imagínense, para ellos la filosofía no es un conocimiento científico. Debe ser aplicable y debe servir para que la sociedad progrese. Específicamente, ese es el planteo en cierre del positivismo. Cuando llegamos al marco interpretativo o hermenéutico, o el paradigma interpretativo o hermenéutico, ¿sí? Hablamos desde otro lugar, ¿sí? Y decimos que este marco interpretativo se basa en la fenomenología de Heidegger, Jasper. ¿Se acuerdan cuando vieron la clase de ciencias sociales que vimos a Lévi-Strauss, que es la antropología estructural o estructuralismo de Lévi-Strauss, la psicología humanista de Rogers? Y acá llegamos a Max Weber. ¿Sí? También el psicoanálisis se posiciona dentro del interpretativo hermenéutico, porque de hecho el psicoanálisis plantea que lo más importante es precisamente lo imaginario y que lo real es muy poquito, que la mayoría, digamos que se da una estructura a partir de lo imaginario. Ahora bien, Max Weber es el autor que menos vemos en la facultad. Se lo digo sinceramente, yo lo vi en Sociología General y después lo profundicé en el doctorado. En el doctorado recién volví a retomar a Max Weber y realmente analicé bastante de Max Weber, aunque dicen que Max Weber en realidad no era el que escribía, sino que tenía una discípula que él, un poco como la discípula era mujer y no podía publicar, publicaba los ensayos de su discípula. Pero bueno, no, eso va a quedar en el campo de lo anecdótico, no sabemos si es cierto o no, pero bueno, muchas veces ha pasado esto, ¿no? No sé, que uno cree, digamos, en este caso, eso es los rumores, el intruso de esa época, digamos que en realidad la que escribía era su discípula. Max Weber cuestiona esta mirada objetiva y que podamos ser objetivos en ciencias sociales. Hay autores actuales que se posicionan dentro de este paradigma, como Irene Vasilachis, y en trabajo social nos ha hecho aportes maravillosos, aunque ella no es trabajadora social específicamente, pero nos ha hecho aportes maravillosos. Y es fundamental este marco interpretativo porque sin querer es lo que hacemos en cada entrevista, o cuando hacemos historias de vida, o cuando generamos, por ejemplo, hacemos observación participante en los grupos, digo, o cuando viene una persona con demanda espontánea y le ponemos la oreja y escuchamos toda la situación y podemos trabajar en forma conjunta determinadas cuestiones, aunque ustedes no lo crean, es un tema, un método, una metodología, la cualitativa, que utilizamos muchísimo las colegas y los colegas, digamos. Específicamente, más allá que después el resultado sea un informe que parece algo duro, ¿sí? Que parece algo donde uno analiza determinadas variables, las entrevistas muchas veces, cuando no tenés el tiempo acotado y tenés 600 personas esperándote, porque también sabemos que hay una superexplotación de las y los colegas, donde creen de que tenés que atender a 400 personas por día porque si no, no estás rindiendo en el trabajo, ¿no? Y que te hacen hacer 80 informes de violencia de género
en un solo día cuando vos necesitas darle un tiempo, y aparte que está completamente probado, de hecho hasta Blecher lo dice, que necesitas mínimo 45 minutos para una entrevista, como mínimo, ¿sí? Por lo menos la base. Entonces, digo, y vos tenés que cortar y qué sé yo. El tema es saber bien claro, tener claro el objetivo, y a partir de ello utilizamos muchísimo el método cualitativo, específicamente el interpretativo. Las principales características que tiene este método es el rechazo a los planteamientos positivistas, cuantitativistas y experimentales. Desde este enfoque, por ejemplo, se considera que la realidad es algo creado por la propia mente. Es producto de la conciencia individual y la conciencia construida. También, específicamente, tiene un principio que es fundamental, que la realidad no es fija, no es estática, sino es cambiante y dinámica. Y entonces debe ser estudiada como es, problematizada por las personas en una mutua interacción, y que no se va a dar y que no va a ser fija en forma constante. ¿Se entiende? Entonces, dice que el positivismo saca una foto de hoy y que eso mañana ya no sirve. ¿Por qué? Porque hay una modificación y la sociedad está en permanente cambio. A partir de esta mirada, ¿sí? Se puede dar como un conocimiento, o el conocimiento que produce la investigación interpretativa, podemos hablar que es cualitativa, que es ideográfica, como historias de vida, biografías, a ver si se me escapa algún método, me agregan ustedes, compañeras. Profundamente singular, analiza las características, es flexible, avanza la investigación en relación a la persona con la que estamos trabajando, el análisis de los datos es a medida que los vas recogiendo esos datos, ¿sí? Pero que tiene un elemento fundamental, que es, por ejemplo, que continúa con la diferencia o la separación entre la teoría y la práctica. Digamos que ellos continúan con esta cuestión, pero se plantean que el conocimiento se construye, ¿sí? Y no sé si específicamente desde el trabajo social este enfoque nos da determinadas características, ¿no es así, Karina? Sí, totalmente. Ahí. ¿Está activado? Sí. Pensé que no estaba activado. Sí, en trabajo social, como viene diciendo Flavia, se considera la realidad compleja, incontrolable, y el conocimiento no es universal, sino que se ubica dentro de un contexto específico, que es generalmente lo que trabajamos desde nuestra profesión. Se considera que ni el investigador, ni la forma de recoger los datos, ni los objetos son neutrales, y que están en un entorno sociopolítico, económico, cultural, que influye en las personas, en las problemáticas, en las comunidades, y tiene en cuenta también lo histórico. En el marco interpretativo se considera la realidad compleja e incontrolable, y su conocimiento no es universal, sino que se ubica en un contexto específico, donde vamos a trabajar a partir del conocimiento y del reconocimiento del otro en su contexto, ¿no? En su lugar. Tomando en cuenta el término de familias que veníamos haciendo referencia desde el ejemplo, retomo a la doctora Hermida cuando habla de la ética profesional, que dice: como en muchas de nuestras acciones, las prácticas profesionales no escapan al juego de normas prereflexivas de nuestra intervención profesional. Desde pertenecer a una cultura, creencias, actitudes, morales, códigos de normas, costumbres propias que nos atraviesan, y que esto, digamos que las creencias, los códigos, las costumbres, nos hacen mirar de determinada manera. Entonces poder reconocer que nosotros miramos desde este lugar es lo que nos hace posicionarnos a la hora de
reconocer cuál es el marco interpretativo que vamos a trabajar. Sin duda que esto va a la par de la formación, de los conocimientos que uno va adquiriendo, pero sin duda que tiene esas miradas, digamos, la interrelación que haga. Se habló mucho al principio de cómo si uno está más preparado o menos preparado para determinado ámbito de trabajo, ¿no? Reconocer eso también es importante, porque de alguna manera podemos situarnos en ese espacio y poder decir qué podemos hacer y qué no. Creo que acá la ética profesional tiene mucho que ver con esto, ¿no? De cómo nos posicionamos, cómo trabajamos, lo cualitativo, el marco del paradigma interpretativo nos da elementos para poder conocer desde otro lugar. Desde el lugar cualitativo, cuando entendemos como la metodología cualitativa, que es otra forma de intervenir y es otra forma de investigar. Entonces, poder reconocer esto y poder darle a cada marco, digamos, el espacio que corresponde. Las historias de vida, por ejemplo, es una estrategia de investigación que a veces no usamos y que generalmente podríamos tener muchas herramientas para poder interactuar, interrelacionarnos con las familias, con las personas con las que trabajamos. No sé si quieren dar algún ejemplo, algún aporte. Compañeras, ¿alguna quiere dar algún ejemplo? Entonces, profe, este marco interpretativo sería la realidad como algo objetivo, sino más bien subjetivo. Sí, de alguna manera, digamos, sí, justamente, claro, es lo contrario del positivista. Lo que dice es que nosotros venimos con un marco teórico, venimos con historias que nos hacen a veces tener una mirada previa de cómo vamos a intervenir. Y que los elementos que nosotros adquirimos a través de la formación y de la profesión, nos permiten a nosotros acercarnos con una mirada del contexto, reconociendo no solamente los datos fríos o duros, sino también los datos que puede interpretarlo solo la otra parte, la otra persona, el otro con el que interactuamos, el sujeto y la sujeta de nuestra intervención. Sí, no sé si... Me parece que es eso, que hace hincapié en la interpretación, ¿no? O sea, no apunta al hecho en sí, o sea, si el hecho en sí es objetivo o subjetivo, porque ya como que tenemos que correr esa discusión, porque en realidad los hechos acontecen más allá de si alguien los observa o no. Es esto, ¿no es cierto?, que uno dice, y hay ruido si cae un árbol en el medio del bosque y no hay nadie escuchándolo, o sea, el hecho acontece, el tema es la interpretación alrededor de ese hecho y el marco interpretativo, en vez de plantear una neutralidad universal a diferencia del positivista, que permite justamente generalizar, como decía la profe Antonella, el hermenéutico interpretativo justamente lo que va a hacer es buscar las interpretaciones que hay alrededor de estas realidades, para comprender justamente el involucramiento de los sujetos y las sujetas en esta realidad social. Y las particularidades. O sea, es como que va más a lo particular. El paradigma hermenéutico tiene en cuenta las particularidades de esa realidad social que estudia, ¿sí? Las emociones, los sentimientos, todo lo que influye, el contexto político, social, cultural, la historia de vida de la persona, ¿sí? El positivismo no mira eso, porque el positivismo apunta ¿sí? a lo más objetivo, al dato como más estructural, hablando, digamos, y más cuantitativo, ¿sí? Pero lo que hace el paradigma hermenéutico aporta todas estas otras herramientas que también se llaman la perspectiva del actor, ¿sí? Tiene en cuenta la perspectiva del sujeto, ¿sí? Y toda su historia de vida, las particularidades de esa situación. Como que aporta un montón de características que tienen que ver justamente con la persona, con todo su contexto. Excelente. ¿Quedó claro hasta ahí?
Entonces, profe, como trabajadora social, ¿qué modelo interpretativo, digamos, es el que se ve, el que utiliza, se analiza? Ustedes ¿Es este? justamente son marcos interpretativos y ustedes se tienen que ir posicionando dentro de alguno de ellos, ¿sí? Claro. Pero también pueden tomar algunos elementos del positivismo, pueden tomar, digo, ¿se entiende? Porque una cosa es la metodología, específicamente, yo puedo utilizar una metodología cuantitativa sin ser positivista. Claro. Exacto. Ahí claro, poco... tiene que ver con eso, digamos, de que los marcos interpretativos se pueden interrelacionar. El tema es desde qué lugar cada uno se posiciona para decir, bueno, yo voy a trabajar desde esto y desde este lugar, y ese lugar uno lo interpela en la práctica, o sea, lo mira y dice, bueno, no es así, a lo mejor lo modifico. Un poco también tenemos en cuenta en este sentido la cuestión que suma la Flavia en las clases que ya están grabadas y subidas desde ayer, que yo lo traía en la clase de esta mañana. A ver, todos y cada uno de los marcos interpretativos hacen un aporte, logran un aporte, porque si no, no lo estaríamos estudiando, porque si no, no sería como tan fundamental que nos tomemos el tiempo para analizarlo, evaluarlo, conocerlo. Y sin dudas que se van dando en simultáneo muchas veces. Ahora, la clave es el pensamiento crítico. La clave es que nosotras podamos ser conscientes, nosotros, podamos ser conscientes en el momento de la intervención, en el momento de decidir, de tomar, digamos, la posición y decir, desde acá es de donde voy a intervenir y desde acá es de donde entiendo el trabajo social, y seamos conscientes y podamos, digamos, hacer visible esto que estamos recibiendo de la realidad y con lo que vamos interactuando, y también decidir de qué modo vamos a llevar adelante esa intervención. Y probablemente muchas veces nos toque o decidamos utilizar métodos, como decía recién la Flavia, más de tipo positivista. Ahora, nuestro posicionamiento ético-político va a ser uno, y va a ser claro. Y si para la intervención suma un método, una metodología más de tipo positivista, pues bueno, nosotras tendremos que tener los elementos suficientes desde la reflexión teórica para poder argumentar siempre que, ponele, si nos estamos posicionando, como ya vimos la semana pasada, desde la perspectiva de derechos, desde la perspectiva de derechos humanos, pues nuestra argumentación y nuestra decisión en la práctica profesional va a tener que responder a esto. Yo no puedo decir, me posiciono desde la perspectiva de derechos y luego, bueno, me vuelvo una juzgadora serial de las vidas privadas de las personas. ¿Se entiende? Las contradicciones. Sí, de todas maneras, Yami, discúlpame que te interrumpa. Yo creo que esa pregunta tal vez se aclare un poquito cuando termine de exponerse el tema de los marcos interpretativos, y ahí vos también puedas tomar desde qué lugar me posiciono, desde qué lugar intervengo. Era un poquito lo que yo quería decir en relación a la pregunta que se hizo. Creo que eso lo vas a poder decidir vos en relación, nosotros te brindamos esto es lo que hay, ¿sí? Bueno, a ver qué decisión tomás, pero también teniendo en cuenta, ¿sí? Siempre recuperando lo que nos marca la Ley Federal de Trabajo Social como marco de intervención. Así es que bueno, nada, yo creo que los invito a terminar de escuchar los marcos interpretativos para que puedan también decir y entender por qué Yamila dice siempre desde el marco, desde el espíritu crítico, ¿no? Sí, en realidad también se ponen, a ver, entiendo que es un tema que de pronto puede ser como un primer acercamiento a esta clase, y se juega y se pone en juego la cuestión de la ansiedad, de no tener ningún tipo de idea. Para algunas personas esto debe ser novedoso, entonces de pronto nada, se nos genera esta ansiedad y bueno, tratamos de ir resolviéndola. Sí,
cualquier tipo de conocimiento nuevo lleva un tiempo para poder internalizarlo. Ahora nosotras les podremos dar una introducción y tratar de salvar algunas dudas, pero bueno, sin lugar a dudas ustedes van a ir profundizando y van a poder ir llegando a otras reflexiones y a otras conclusiones. Chicas, una consulta, y creo que en ese sentido también es como que juega la versatilidad de acuerdo al caso, ¿no? Es decir, podemos utilizar en determinado momento un tipo de marco interpretativo, dependiendo de la situación, y en otro momento podemos utilizar otro. Entonces, como que muy versátil en ese sentido, y ahí se puede apelar también, bueno, a la crítica personal de cada una, al posicionamiento ético-político, regulado a su vez por la ley federal y demás. Yo les voy a decir una cosa, y les voy a aclarar. Uno puede utilizar métodos cuantitativos sin ser positivista. Uno puede utilizar metodología cualitativa sin ser hermenéutica o sin tener ese posicionamiento. Es más, por ejemplo, cuando hablan de la metodología histórica crítica, si vamos a la base del método, justamente Marx dice que si no se modifica la realidad con el conocimiento no sirve. Entonces, digamos, todos los que analizan en la investigación desde el paradigma crítico y no generan ninguna modificación en la lucha de clase o modificaciones estructurales, qué sé yo, no sería dialéctica, ¿se entiende? Entonces, uno puede utilizar metodologías de distintas, pero no significa que vos estés posicionada en otro paradigma. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la investigación que ustedes vieron de representaciones sociales, que es un pequeñito, chiquitito pedacito de una investigación más amplia, utilizamos metodología cuantitativa en relación a cuántos niños, cuánto es el porcentaje de niños con discapacidad y niñas que no están incluidas e incluidos en el sistema de educación común, y eso es un dato duro. El posicionamiento al analizar las representaciones sociales a partir de lo discursivo de las y los docentes, tanto del nivel primario como el secundario, es bien cualitativo, porque analizamos las representaciones sociales a partir de algunos ejes en las entrevistas, ¿sí? Pero cuando hacemos un análisis, hacemos la devolución y planteamos los resultados, lo planteamos en términos de síntesis, utilizando el proceso dialéctico materialista. El proceso dialéctico, ¿sí? Entonces, podemos utilizar metodología, eso no significa que pero en esa investigación el posicionamiento era crítico. Aunque hablábamos de organización escolar y la tensión entre la macropolítica y la organización escolar. ¿Se entienden los ejemplos? Digo, podemos utilizar holísticamente la metodología, eso no significa que vamos a ser positivistas, vamos a dejar de ser críticos. ¿Se entiende? Porque precisamente nuestro marco interpretativo es el que nos va a definir. Vos podés ser una persona basada en el positivismo y podés utilizar alguna metodología cualitativa. Eso no significa que dejes de ser positivista. De hecho, Bunge, Mario Bunge, que es el padre hoy actual del positivismo en Argentina y en el mundo, porque de hecho, como les comentaba esta mañana a los estudiantes, tiene determinados planteos y utiliza algunas metodologías cualitativas, pero eso para él no es científico, ¿se entiende? Porque tiene un posicionamiento claro, y el tema es que en el caso del hermenéutico, el posicionamiento es contrario al positivismo. Y nosotros lo que estamos planteando es que podemos triangular métodos o maneras o técnicas de recolección de datos. Pero el análisis va a ser desde un determinado marco interpretativo, aunque sea cuantitativo. ¿Se entiende lo que les digo? Si yo hago un análisis de la cantidad del que hoy en Mendoza el 50% de los pibes son pobres, o les traigo datos claros de la feminización de la pobreza, que hablábamos el otro día a la Noelia Montero, son datos duros. Ahora, el análisis que hago de esos datos, la interpretación que hago de esos datos, puede ser que decir que las mujeres están menos calificadas para encontrar un mejor trabajo, por ejemplo. O puedo tener una perspectiva crítica y analizar ese dato duro desde otro lugar.
Perdón, Karina. No, que si lo llevamos a la intervención profesional, digo, hay instituciones o programas, por ejemplo, que nos exigen que trabajemos desde la metodología, desde del marco interpretativo positivista, ¿no? Por ejemplo, si ahí pusiste el ejemplo del déficit habitacional, por ejemplo. Si tenés que evaluar para el ingreso a una vivienda o no, tenés que tomar determinadas variables y son esas. Si tenés que entregar algún recurso, ingresar a algún plan específico, o sea, está limitado por las variables que están definidas, y entonces sería un marco positivista, digamos, un marco interpretativo positivista. Eso no quiere decir que quienes trabajemos en esos programas tengamos esta mirada, digamos, y no nos posicionemos como profesionales desde la sociocrítica o desde la interpretativa. Sí, también es una realidad que durante todo el tiempo, que en la historia de las ciencias sociales, y sobre todo en el ejercicio de nuestra profesión, a lo largo del cursado, todo Yami. Analizando esto. Se corta, Yami. Se corta muchísimo. Pensé que era yo, porque como no tengo mucho internet, se va, vuelve, va. Yami. Bueno, ya. Sí. Por ejemplo, para retomar que se le ha cortado a la Yami, específicamente, por ejemplo, dentro del trabajo social, Nora Akin dice que no hay pensamiento crítico posible si no nos posicionamos desde el paradigma decolonial, desde América Latina, y menos si sos un trabajador, una trabajadora social latinoamericana. Entonces, ella plantea este paradigma o este marco interpretativo reconstructivo, porque, bueno, tiene en cuenta este planteo de los lazos sociales, etc. Entonces, bueno, dentro del trabajo social también, y también hay marcos interpretativos dentro de cada temática. Hablamos de niñez, hablamos de discapacidad, ¿sí? Obviamente, cuando hablas del marco interpretativo social en discapacidad, y te estás posicionando diferente al médico rehabilitador, o diferente al de la prescindencia, que tenía que ver que las personas con discapacidad eran personas inservibles, que había que eliminarlas, ¿se entiende? O había que esconderlas, pensemos en el jorobado de Notre Dame en su momento. Entonces, digo, va a depender de este marco interpretativo cuál va a ser la consecuencia que va a tener también sobre las personas. En el caso del trabajo de Yami, ella habla del paradigma o del marco interpretativo emancipador o del trabajo social emancipador. Se entiende que tiene una posición o un posicionamiento basado más en los planteos de la educación popular de Paulo Freire, que tiene que ver con esto, ¿sí? Pero bueno, hay una cantidad de instrumentos y análisis a los determinados problemas sociales. Y tal vez hoy me posiciono en esto, y después puedo ir modificando. Les voy a decir una cosa, yo no tenía idea de género, porque cuando yo me capacité, cuando estudiaba en la facultad, se hablaba de violencia intrafamiliar. Se hablaba de las relaciones sadomasoquistas. El planteo, que teníamos una materia que se llamaba salud mental, era a partir de las relaciones sadomasoquistas entre hombres y mujeres. Y de la ventaja implícita que tenían las mujeres de permanecer al lado de una persona violenta. Entonces, digo, obviamente, si estamos en capacitación y van surgiendo nuevas miradas, ¿qué tiene que ver con esto? Que tiene que ver con la perspectiva crítica. Y tenemos que tener la perspectiva y yo siempre digo la cabecita abierta para poder ir incorporando nuevas investigaciones y poner en tensión lo que aprendimos en su momento. Por eso es mucho más importante, por eso vemos los marcos interpretativos, porque en esto son más importantes las preguntas que las respuestas.
son mucho Claro, más y- importantes la pregunta, los problemas que las respuestas. Sí, Claro, perdón. y algo que también se relaciona, no, digo que también se relaciona con que, bueno, en la tarde no pudimos tener la clase de derechos humanos, pero lo hablamos también en relación al tema de la ciudadanía, y que, bueno, también tiene que ver con esto de pensar los marcos interpretativos y sus narrativas en una arena de disputa en relación a cómo se interpreta lo social. Bueno, en lo de género es una clara muestra de cómo hay un marco interpretativo que de alguna manera, o sea, hoy en día, ¿no es cierto?, se posiciona para poder entender las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero que eso no se dio naturalmente, se dio a raíz de la lucha del movimiento feminista y de los feminismos. Entonces, bueno, volvemos a este punto, ¿no es cierto?, de que de estas dimensiones que tiene, ¿no?, la dimensión ideológica, la dimensión teórica, la dimensión política y la dimensión ética, cómo también se van interrelacionando. Exacto, y eso también se tensiona dentro de todos los marcos interpretativos, ¿sí? Se me vino un ejemplo de, por ejemplo, en psicología general estamos viendo a través de la historia cómo se fue modificando estos tipos de paradigmas. Hasta mediados del siglo XIX aproximadamente se tenía un paradigma más positivista, o sea, el marco interpretativo era positivista. Luego aparece el hermenéutico, que empiezan a considerar un poco más los factores más emocionales, si se quiere. Entonces, bueno, cómo cambió en la historia y también por factores políticos este tipo bueno, el paradigma ante la concepción del sujeto, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Danisa, cuando terminemos, hacernos la pregunta del trabajo práctico número 2 que nos estás pidiendo. Sí, en psicología se dio un poco más así, pero yo te voy a decir que en ciencias sociales se dio diferente. Sobre todo en trabajo social y en sociología se dio diferente porque tanto el positivismo como el marxismo surgen de la misma época y analizan la misma situación, que es la revolución industrial. ¿Se entiende? Entonces se dan al mismo momento y son dos maneras de entender la misma realidad social en el mismo contexto histórico. ¿Se entiende? Obviamente, si vemos el psicoanálisis, cuando surge Freud, cuando analiza Freud, y tiene, obviamente, es una revolución científica en ese momento en relación a determinados temas, pero también les voy a decir que era muy, muy copado lo psi, entre comillas, más el planteo, porque tenía que ver con algo realmente progresista en ese momento, que eran las pulsiones sexuales, que tenía que ver con la importancia de esto. Pero obviamente, ¿quiénes eran carne de diván? Personas blancas, ricas, que olían bien. Entonces, eso daba un halo de progresismo. Quisiera ver cuando eso era para el pobre, que olía mal, que que trabajaba en las galeras, que era explotado y que había sido subalimentado. Yo quisiera ver si era tan piola, tan progre y tan copado, ¿no? Porque en sí, todas las profesiones del control social operamos de una u otra manera para adaptar, entre comillas, a los que eran diferentes al sistema. Y eso lo dice mucho después un autor brillante que amo, que cada vez que lo leo lo descubro más y me encanta, que es Foucault. Entonces, todo bien con lo psi, pero también fueron profesiones de control social. De hecho, se hicieron atrocidades en nombre de la salud mental. Desde lobotomías, golpes, electrochoques, y hoy ya no necesitan eso porque tienen medicamentos. ¿Sí? Medicamentos que te drogan, medicamentos que te mantienen quieto, medicamentos para dormir, medicamentos para despertarte, medicamentos, ¿sí? Entonces, Sí, o encasillar a las mujeres como histéricas. Exactamente, que de hecho histeria viene de la palabra útero, ¿sí? Entonces, digo, como si los hombres no fueran histéricos. Entonces, me parece fantástico, pero fíjense cómo nos interpela el feminismo hasta una teoría de un tipo que fue en su momento un genio y un genio del progresismo como fue Freud, que habló de las pulsiones sexuales, ¿no? De la pulsión de vida, la pulsión de muerte. Por eso es importante, pero sí tenemos que decir que dentro de nuestra profesión,
y dentro del campo de la filosofía y la sociología, el marxismo y el positivismo escribieron en el mismo momento, en la misma época y sobre los mismos fenómenos. Así que ahí se le cae la teoría Kuhn de las revoluciones, sí, exacto, Luz. Específicamente, cómo se cae por tierra el tema de las revoluciones científicas que se mandó en su momento, digamos, Kuhn, cuando hablaba de que cuando ya esta teoría no respondía a los problemas de ese momento, surgía otra. Never, 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 never. ¿Sí? De hecho, son paradigmas que conviven hoy en día, siglo XXI, y que compiten y conviven, y que cada uno tiene el neopositivismo, el neomarxismo, el neodialéctico, ¿se entiende? Entonces, eso es importante que lo tengamos en claro. Para poder ir a lo que dice el paradigma crítico, el marco interpretativo crítico, dialéctico, sociocrítico, ¿sí? Que podemos decirle y hacerle un toquecito en América Latina, reconstructivo de colonial, les voy a traer una frase de Marx que me encantó, que dice que hasta el momento los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. Ahora, sin embargo, se trata de cambiarlo. Sí. Flavia, discúlpame, me sale un cartelito que se me acaba el permiso, no sé si a ustedes también. Interrumpí lo último que dijiste. Porque capaz que se está por acá, o capaz que nos han puesto tiempo porque capaz que hay alguien que venga detrás de nosotros, entonces voy a ir rápido al marxismo. Pero no son las 6 todavía, igual no, a mí no me apareció. No, a vos no. A mí me salió que sí, se me pero estaba acabando el permiso. Nos habían dicho que a las menos 10 teníamos que desconectarnos. Bueno, rápidamente. Hasta que nos saquen, hasta que nos echen. Hasta que nos echen. Bueno, básicamente cuando hablamos de este marco interpretativo, ¿sí? Hacemos alusión a algunas reflexiones y aportaciones, por ejemplo, fundamentales, que tiene que ver con poder develar, ¿sí? Lo oculto al sistema capitalista. Y cómo, ¿sí? Las condiciones materiales son las que definen otro tipo de condiciones, que no es al revés, ¿se entiende? Y en este sentido nos aporta una metodología que es la dialéctica y la crítica, como dos metodologías fundamentales que utilizamos muchísimo en el trabajo social, y también la reflexión entre acción y praxis, porque justamente lo que plantea este marco interpretativo es el encuentro crítico entre la acción, la praxis y la teoría. Y a partir de esto, cómo se analiza la realidad y cómo develamos la mano oculta del mercado, la mano oculta del capitalismo en estas relaciones de poder. Por eso, esto imagínense cómo va a influir en el trabajo social. Influye sobremanera, porque de hecho hasta el día de hoy no hablamos del pensamiento crítico. ¿No es así, Karina? Sí, como tenemos escaso tiempo, vamos a hacer una síntesis muy rápida, que el marco dialéctico, el marco interpretativo dialéctico, amplía nuestra mirada como trabajadores sociales, dándonos herramientas para pensar en el otro en esta categoría del otro como dominado, y las estrategias que elaboran para reconocer sus derechos. Y es aquí donde lo vinculamos al texto de Aníbal Quijano sobre la descolonialidad, porque al decir pensar en el otro es pensar desde una mirada regional, es ponerle voz a quienes fueron silenciados por muchos siglos, es generar procesos de producción de conocimientos basados en nuestra historia, nuestra cultura atravesada por el imperialismo y el colonialismo. En el trabajo social de Latinoamérica surge una interesante crítica de las prácticas profesionales colonizadas, comenzando una etapa de nuevas propuestas en las que los planteamientos críticos del positivismo
y los planteamientos críticos al positivismo y la apertura a la dialéctica surge con fuerza al interior del movimiento de reconceptualización. Bien, esto nos lleva a un punto fundamental y crucial, que es el movimiento de reconceptualización, que vamos a ver ya en el tercer eje, ¿sí? Cuando veamos precisamente lo hegemónico y lo contrahegemónico en el texto de Antonella y Patricia, porque vamos a ver cómo dentro, aunque hay un modelo de acumulación, siempre hubieron rupturas e intentos y hubieron otras miradas que tensionaban a esa mirada hegemónica. Así que, bueno, espero que... ¿Tienen alguna duda del trabajo práctico? Me dijeron, antes que se nos acabe el tiempo, que se nos está acabando, ¿eh? Profe, Yo yo quería pedir más pregunta, quería pedir un favor. Por ejemplo, en el trabajo práctico por mis compañeras, ¿se escucha? con respecto a lo del trabajo práctico. Dale, María. Termino de decirles. Yo no puedo a veces acceder al Facebook, no sé si es un problema de mi teléfono o cuál es el inconveniente, pero por ejemplo no sabía que estaba el trabajo y bueno, me enteré por mis compañeras que lo habían puesto en el grupo. ¿Hay alguna forma de que en la plataforma, en alguna parte lo coloquen? No, sí, está colocado, ya está subido en la plataforma. En la plataforma de Moodle. ¿En la de Moodle? ¿Sí? Sí, en versión PDF y en versión Word. Ah, bueno, estará, la verdad que estará ahora, no sé, porque hasta antes de ayer no estaba. Ah, bien, bueno, por eso no lo vi. Gracias. Una pregunta. ¿Las clases las subió directamente al Moodle? O sea, no hay ningún texto, nada que haya subido. Porque solo me Hemos aparecen subido 4 textos, 4 clases y específicamente vamos a trabajar también, vamos a subir hoy la clase de hoy que estamos dando ahora, digamos que estamos trabajando con ustedes en vivo y en directo. ¿Los textos dónde lo descargo? Porque solo me salen los videos, o sea, las clases. No, hay una carpeta que dice Bibliografía Eje 1. En esa carpeta se va agregando. Ayer, que ya la clase de hoy corresponde a la totalidad de los textos del eje, ya se terminó de completar. Lo que pasa es que esa carpeta se van subiendo los textos de cada clase. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se metieron la semana pasada, había solo 4 textos, ahora hay 8. ¿Se entiende? Pero está todo en la carpeta que dice Bibliografía. Después, Agustina, lo que y en el son Facebook, los enlaces de las clases. Y en el Facebook está el título, el link de la clase y abajo está subido el texto también en el grupo de Facebook. Ah, bueno, gracias, profe. Cada uno está bien escritito. Está el texto, por ejemplo, el texto, está el link de la clase y abajo está subido el documento. Igual ustedes en el Facebook es fácil porque ponen documentos y te sale hasta el día que los hemos subido. Y si ponen videos, te salen todos los videos. Digamos, cuando le enganchen la mano al Facebook es muy sencillito también. Profe, Carlos Tabla, yo todavía no estoy en la plataforma nueva. Sí. Estoy todavía en la vieja. ¿Puedo hacer una pregunta? Espera que termine Carlos. Y en la vieja de la UNCU virtual. Sí. Pedí que que me habilitaran en la plataforma nueva, pero todavía no he recibido, si bien mandé las materias, todavía no he recibido digamos, la habilitación para la nueva plataforma. Pero en Facebook está todo, es lo mismo que está en la plataforma, está en Facebook. Está todo, y es como te digo, y está bien ordenado. Subimos, bien sencillo, clase, título, el link de la clase y abajo está el archivito. En cada uno de los digamos, cuando vamos subiendo, subimos todos juntos, en el mismo bloque, ¿se entiende? Entonces, para que quede bien claro, tienen el texto, pueden bajar el texto y de ahí mismo pueden apretar para ver la clase. Bárbaro. Muchísimas gracias, profe. De nada. Profe.
En el trabajo práctico número 2, en la actividad 2, que hay que explicar las representaciones sociales, mi compañera tenía la duda de que si hay que explicar los artículos periodísticos. En realidad la consigna te pide que ejemplifiques a partir de artículos periodísticos, de noticia. Además de la explicación, es ejemplificar con un artículo esa explicación. Ah, bien, bien, muchas gracias. Una consulta en cuanto al trabajo práctico también. En el último punto 5, en cuanto a los marcos interpretativos, hay una consigna, bueno, dentro de la consigna dice, explica con tus palabras la importancia que adquieren en el ejercicio de la profesión de trabajo social, en base a todos los marcos interpretativos, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia en general de los marcos interpretativos? Bien, no es solamente, no es uno por No, y uno. pueden buscar un ejemplo del marco interpretativo que a ustedes les parezca, pero sí es una explicación un poco para general. Esto que general y un poco para poder, en cierto modo, tener en cuenta lo de la recurrencia del obstáculo epistemológico que les planteamos, y esto de las representaciones sociales, sentido común, digamos, cómo es tan importante el posicionamiento desde un determinado marco interpretativo. Entiendo. Gracias, profe, por la explicación y por las clases hermosas que hacen todas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, la verdad que muy... me encanta porque son críticos, preguntan, hablan, no tienen vergüenza, eso me encanta. Chicas, una sugerencia. Cuando tengan así como dudas puntuales respecto de los trabajos, capaz, digo porque ahora nos ha sobrado un tiempito y podemos ir salvando las dudas, recuerden que tienen las horas de consulta. Se meten 3 minutos, nos preguntan, salvan las dudas de los trabajos. La idea de las consultas es esa, que ustedes puedan ir salvando la duda de los trabajos, de lo que tienen que entregar, de todo. Sí, Yami, pasa que, bueno, a mí particularmente creo que nos pasa cuando en el grupo que trabajamos, no saben, chicas, lo que nos cuesta todavía familiarizarnos un poco con esta instancia de consulta. Yo recién me animé la semana pasada, por ejemplo, a realizar una consulta en la cátedra de Psicología General, pero nos cuesta, estamos como mal acostumbradas por ahí a lo personal, entonces es como, bueno, es de a poco, calculo, ir teniéndonos paciencia a nosotros mismos, a todo lo que hacemos esto, ¿no? Seguro que sí, por eso la invitación y la insistencia. Sí, no, está buenísimo. En realidad estamos igual que vos, Micaela. Nosotras también nos encanta lo personal, y aparte cuando estás en la facultad, este intercambio de mates que ahora no podemos hacer, y estas charlas, y que salís de la clase y hasta nos preguntan de otras clases, de otras materias, y podemos, incluso nos dicen, bueno, fui a una trabajadora social, me contestó esto, tenés esa relación que a veces acá y es más complicada, y a veces más cuando vemos caritas así, vemos pantallitas marrones o negras y no vemos nada. Entonces, sí, bueno, totalmente. como hablar con nosotras mismas. Tal cual, así que, pero bueno, calculo que es cuestión de tiempito y de ir adaptándonos, así que bueno. Chao, profes, un abrazo grande. Muchas gracias totales, tenemos que devolver la clase, ya me están mandando mensajitos, así que, bueno, muchísimas gracias. Chao, profes, nos vemos. Saludos. Gracias, profe.